Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy traemos un video espectacular. ¿Por qué? Porque hoy traemos a qué personajes nuevamente, pero en una ocasión muy especial, porque lo traemos en la canción Como la Flor. Una canción que ¿quién? Chicos, seamos realistas, ¿quién no la ha cantado de los gritos? Un poquito. La verdad que es una canción que nos atraviesa a todos, está en el oído de todo el mundo. Recuerdos, todo lo que vos quieras, viene con esta canción. ¿Y en la voz de quién? Emmanuel Noir. Todavía no lo he escuchado, esa es la verdad, así que vamos a estar analizando el despliegue vocal que va a tener este muchacho, que realmente nos ha sorprendido. Si no fueron a ver mis otras reacciones a él, acá les voy a dejar seguramente las imágenes y alguna tarjetita o algo de eso para que lo vayan a ver, porque no se lo pueden perder, porque realmente es reacción 100% a él sin haberlo escuchado antes. Hoy en día ya prácticamente es imposible no haberlo escuchado nunca. Lo he bailado, lo he tenido ahí como tuki tuki racataca, ¿me entendés? Pero nada muy, ¿me entendés? Lo escuché un sábado a la noche. ¿Y ustedes cómo pretende que yo esté un sábado a la noche? Con unos lentes, sentado así, viendo cómo canta. Pues no. Me sorprendió muchísimo y estoy feliz de que haya empezado clases de canto, porque vamos a tener a Emmanuel Noir para rato. Me pone muy feliz porque la verdad que no puede estar más en tendencia, chicos. Algo pasa con él, o sea, tiene algo que independientemente de lo vocal, algo causa, chicos, porque eso no tiene que ver con lo... Bueno, ya nos vamos a meter mucho más en caso, pero antes, como siempre te digo, que te tenés que suscribir a este maravilloso canal, porque si no, ¿quién soy yo? Ya les digo, me desmaterializo, desaparezco. Suscríbanse a este canal, pónganle me gusta a este video y comenten, porque vamos a tener muchas cosas seguramente que comentar con este video. Así que le vamos a pedir entonces al señor director la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no se olviden que acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Dios mío, qué rápido lo dije, me sorprendo de mí mismo. Ok, un mate y arrancamos, a ver. Como la flor. ¡Para! Con tanto amor. No, ¿por qué es tan limpio? ¿Por qué es tan limpio? Me diste tú. No, chicos, lo bien que canta. Se marchitó. Chicos, lo bien que canta. ¿Qué le pasa? Hoy. Ok. Yo sé perder. No, no, no. No. ¡Detente! ¡Detente! No, pará, calmate un poquito. Calmate un poquito que recién eres el primer mate. Emmanuel, te lo pido por favor. Ok, estamos hablando de un fa. No tendría que ser una nota exigente, salvo que sea barítono, que estoy seguro que no lo es. Sí, eso es lo que estoy asegurado. Eso es algo que tenemos asegurado, que no es barítono. Yo soy barítono. Este tenor, supuestamente... A ver, estamos hablando de musculatura, todo se puede llegar a lograr, obviamente, pero nacemos con un quiebre vocal, un lugar donde se empieza a definir la voz de cabeza y la voz de pecho. El quiebre vocal es el famoso... ¿sí? Ese flip, esa cosita que se genera ahí está el pasaje. Ahí está una desconexión de musculatura que hace que vos puedas hacer... ¡Ay, qué largo todo, chicos! Es muy técnico todo. Perdón, qué largo todo lo anterior. Pero bueno, básicamente se entrena para esquivar ese pasaje y para poder tener como la voz ahí con belting, con el mejor cierre cordal posible, que no sea ningún escape de aire, nada, el funcionamiento perfecto de las cuerdas vocales, lo que yo estoy escuchando ahora. Lo que me sorprende un montón y un poquito a la vez no, también tengo que ser realista. Vamos a seguir escuchando y seguramente me siga sorprendiendo o algo más va a pasar. A ver. Pero ay. ¿Qué? Bueno, ¿ves? Ese pasaje que yo te decía tendría que estar acá. Y él llegó hasta acá, medio tono más, pero las personas que cantamos y queremos extender el rango vocal sabemos lo que significa medio tono, es un montón y lleva muchísimos meses de trabajo poder lograr extender la tesitura medio tono más, pero es muy natural, chicos, tiene que llegar muchísimo más arriba de forma orgánica y sin ningún tipo de esfuerzo, no hay tensión, no hay tensión. Pero ¿ves? Y el pero tampoco está mal, está perfecto. Me duele. Dale, 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 dale. No, lo que es ese gran Rex, por favor. Es
muy difícil también cuando vos sos una persona que tiene mucha facilidad para hacer agudos, es muy difícil colocar bien los graves. Ok, bajó una octava. Yo sé que tiene muchísimos más graves, estoy prácticamente seguro de eso. Pero no están mal colocados, porque hay mucha gente que le pone muchísima importancia al agudo y le quita importancia al grave, como si el agudo fuese más importante que el grave. ¿Tiene factor sorpresa? Obviamente que sí, porque es la cultura, lo que nos generaron a nosotros y cómo nos entrenaron en el oído. Pero te das cuenta que tiene con qué, porque el grave lo aborda con la misma importancia que al agudo. Eso quiero rescatar. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sí. En mí no encontraste felicidad. Bien. Tal vez alguien más te la dará. Ok. Como la flor, Sí. con tanto amor me diste tú. Muy bien. Me marchó. Sí. Yo sé perder. Ok. No, bueno, está perfecto, chicos, lo que está haciendo, la verdad. Está como usando muy inteligentemente la voz y los recursos. En la parte que dice un nuevo amor, hay golpe de glotis. Yo sé que tienes un nuevo amor. ¿Qué significa eso? Que está cortando la idea musical, o sea, está cortando el fiato, está cortando el flujo de aire y, quieras o no, es más complejo porque tenés que volver a empezar a emitir. Entonces, es porque tiene mucha facilidad para volver a activar toda la musculatura, el diafragma, sostén muscular, todo lo que conlleva poder tener una voz sostenida y bien soportada en nada, en un santiamén. Entonces eso habla también de la facilidad que tiene. También tiene un vibrato que es para mi gusto, estos son gustos, no es que está ni bien ni mal. Tiene un vibrato que no es para nada cansador, ¿sí? Porque es muy fácil cuando hay una persona que tiene una facilidad para hacer vibrato, es muy probable que canse. Como la flor, Sutil. con tanto amor me diste tú. Ok, come un poco el tiempo, entra antes del tiempo fuerte del compás, entra como si fuese con levare, digamos, con un poquito de las notas del compás anterior, del tiempo débil, entonces le da como otro empuje también. La acentuación está acá y él empezó acá. Bueno, se entiende, empezó antes. Se marchitó, me marchó. Ahí sí hay tensión un poquito, hoy. Yo sé perder, pero Me encanta. ay, cómo me duele. ¿Qué es este sonido que no tiene tensión? Ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón. Tampoco tiene una dicción que sea difícil de escuchar. Eso me sorprende un montón porque hay muchos cantantes que hoy en día están buscando un sonido que tiene que ver con la dicción, que se dificulta comprender las palabras, lo que está diciendo. Él lo que está haciendo mucho, que me gusta muchísimo también y me identifico un poco con esa forma de cantar, es darle muchísima importancia a las vocales y no tanto a las consonantes. Porque te da como mucha más musicalidad, a mi gusto y según los recursos, ¿no? Los efectos y la administración de esos efectos. Para mí, cuando vos le das como muchísimo más énfasis a las vocales y a sostenerlas en el tiempo y por ahí no tanto a las consonantes, por algunos momentos, son muy importantes, marcar las consonantes también queda muy lindo, pero le da como otra musicalidad. Él sabe perfectamente lo que garpa de esta presentación, que son estas notas tenidas que está teniendo con un cierre cordal espectacular, con un flujo de aire correcto, ni más ni menos, con un buen soporte, con mucha calidad, y está haciendo uso de eso, un uso justo, ¿sí? No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor Flip. que pude dar. Quiebre vocal, bien. Como la flor, con tanto amor Ok. me diste tú. Se marchitó, Ok. me marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Muy bien. Ay, cómo me duele. Vos sabés que se juntó acá un estilo súper popular y súper como con mucho alcance y muy digerible, la verdad, con un cantante tremendo, ¿entendés? Entonces para mí lo que está pasando con ellos, con él particularmente, pero con qué personajes, es esto, ¿entendés? Que es este tipo de música que es lo más, con un cantante
de la hostia, ¿entendés? Con un cantante que tiene un despliegue vocal complejo, porque aparte está complejizando, le está dando su estilo, está agregando notas, está agregando movimientos de laringe que complejizan el sonido. Entonces, para mi punto de vista, ese es el factor que está haciendo que tenga esta llegada y esta magnitud, esta banda, que esté en tendencia tanto tiempo. Y que aparte que te dé muchas ganas de escucharlo también, obviamente. De ella por eso está en tendencia, obviamente. Esa I es re difícil. Manitos arriba. La transición de la A a la I es súper difícil porque es una vocal abierta que articula atrás y la I articula adelante. Entonces esa transición también tiene complejidad. Son un montón de cositas muy chiquititas, pero son tantas que está bueno que la sepan también ustedes, ¿entendés? Cómo me duele. Es espectacular, chicos. Es genial. Todo este suceso está recontra remil merecido y tiene mucho soporte esto también un poco. Ojo, porque vamos a tenerlo a él por muchísimo más tiempo. Yo sé que se vienen muchísimas cosas seguramente de esta banda. Canciones que más o menos van a cumplir con las mismas características de estas que están súper en tendencia, pero con mucha calidad. Y cada vez me sorprende más. O sea, cada vez le encuentro más cosas. Cada vez dejé muchísimos recursos que escuché en este momento, porque si no el video se va a hacer muy largo. No sé si les interesa tanto, me lo pueden dejar en los comentarios también eso un poco, así yo ya sé más o menos qué les gusta a ustedes, al público que consume este tipo de videos. Me re gustaría saber qué es lo que más les interesaría saber a ustedes para poder dejar un poco más de eso en el video, porque tampoco quiero que se aburran, tampoco quiero que sea tedioso. Entonces ustedes me dicen más o menos lo que quieren saber y yo en el próximo video, que seguramente va a haber un próximo video de ellos desde ya en este canal, voy a tratar de dar eso que ustedes quieren escuchar. Obviamente para ver ese video te tenés que suscribir a este canal, tenés que poner me gusta, y también te cuento que estamos en Twitch todos los domingos, los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde Argentina, analizando a cantantes en vivo, así que te invito a que pases por ahí porque no te lo puedes perder, porque la pasamos espectacular, te preparás un matecito, una cosita ahí, pum, ya la pasamos re bien. Estoy feliz con qué personajes, estoy feliz con qué personajes. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Comenten, porque voy a estar escuchando no, obviamente leyendo todos los comentarios, así que me dejan su comentario, su like y su suscripción. Nos vemos en el próximo video. Gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.